Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy ahondaré un poquito sobre el tema. ¿La revocación de mandato es una consulta? Y bueno, para hablar de este tema, vamos a irnos en el tiempo al 1 de agosto del año 2021. El 1 de agosto se llevó a cabo la consulta popular, establecida que se tenía que solicitar por tres actores políticos, ¿no? Ya sea el presidente, los ciudadanos o el 33% de cada una de las cámaras. En fin, y que se tenía que conseguir el 2% del listado nominal y las preguntas tenían que tener ciertos parámetros. Hay temas que no se sometían o que no se someten a consulta popular. Y bueno, el chiste es que sí se llegó a dar este proceso de consulta popular, a pesar de que el tema que se puso a consideración de la ciudadanía por efectos normativos y jurídicos de la propia legislación que impera en nuestro país no era tema de consulta, se llevó a cabo. Y yo en algún momento me manifesté en función de esta participación en que no acudiría a prestarme a pues se puede decir, simulación de consulta. Y así fue porque a mí me pareció en ese momento que era bastante dinero el que se estaba erogando, movilización y mucho gasto para algo que no tenía razón de ser, de acuerdo al artículo 35, fracción octava, y de acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular. Ahora estamos en la revocación de mandato. Y es preciso hacer el señalamiento. La revocación de mandato no es una consulta popular. ¿Por qué? Porque no estás preguntando un tema de trascendencia nacional, regional, o no estás poniendo en debate algún tema que se deba considerar e incluir para que sea vinculante al poder legislativo o al poder ejecutivo y en su caso al poder judicial. No es así. En este caso estamos hablando de revocar, es decir, no vamos a poner a consideración ningún tema sobre la mesa. Simplemente el tema es, ¿quieres que continúe tu presidente de la República? ¿Sí o no? Desde ahí yo les manifesté que la papeleta que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral estaba mal, y estaba mal porque la mandaron mal desde lo que fue la solicitud de la ciudadanía, que ya sabemos que es determinados actores políticos impulsaron esta figura que contempla nuestro marco constitucional en el artículo 35, fracción novena, y que a diferencia de la consulta requiere un 3% del listado nominal, y aquí estamos hablando de mayoría absoluta, más no de mayoría relativa. Ahí están las pequeñas dos diferencias. Siguiente, cuando yo les hablaba de que el Instituto Nacional Electoral tuvo que ceñirse a lo que ya la Suprema Corte le había establecido como pregunta, les decía que era para cualquier conocedor de lo que es la lengua, el castellano, la lengua que nosotros tenemos y que impera en la mayoría del país, aparte de las otras lenguas indígenas. La pregunta ¿estás de acuerdo en que fulanito de tal, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza? Y las opciones tendrían que ser sí y no. Esas tendrían que ser las opciones. Y por eso yo en su momento dije, muy bien, si esto es nuevamente una simulación de democracia directa,
no tiene caso que acuda a votar o a emitir mi opinión. Sin embargo, la papeleta no quedó así. La papeleta quedó con 2 preguntas en una y con 2 opciones que no son ni sí ni no. Quedó con propiamente la figura de revocación y quedó con la figura de ratificación. Entonces, si esta papeleta se va así y que ya se aprobó y que ya se imprimieron y que para el día de hoy seguramente ya está este material en las casas de los presidentes de las mesas directivas de casilla, entonces ahí viene la situación del por qué yo cambié mi opinión y dije, sí, hay que salir a emitir nuestra opinión. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes si gana esta opción, la que estoy dejando acá. Esta opción es contraria a nuestro marco constitucional. Esta opción abre la puerta a un sexenio que se extienda más allá de los límites aprobados por nuestra Constitución. Es por eso que para este proceso, si bien es cierto, no estoy de acuerdo en que se haya generado todo el gasto público, digo, porque creo que tenemos problemas mayores, tenemos situaciones mayúsculas para invertir y para dar presupuesto, como para estar desperdiciando en este tipo de, pongámoslo así, situaciones. Dije, es importante que si la revocación de mandato como figura no se está contemplando realmente en lo que fue la aprobación de la boleta, de la pregunta por parte de la Suprema Corte de Justicia, y en una misma boleta están contenidas estas figuras, que una no está respaldada por la Constitución, se corre el riesgo de que efectivamente suceda lo contrario. Entonces, es mucho mejor salir y emitir nuestra opinión, porque recordemos que a pesar de muchas situaciones, este es el proceso que ya está en marcha. Y no les diría esto de salir a participar tanto a una opción como a la otra si no hubiese desplegado toda la propaganda gubernamental, el atrevimiento de algunos servidores públicos decretándolo abiertamente en televisión pública, en sus redes sociales, que quieren acabar con el INE. No lo estaría haciendo de esta manera si supiera que las cosas están marchando a través y únicamente de la ciudadanía. Este proceso no es de la ciudadanía y no es de la ciudadanía desde el momento en que lo está impulsando el partido político que hoy opera en el poder. Este proceso no es una revocación de mandato, como muchos ya lo han advertido. Sin embargo, a diferencia de ellos, yo me pregunto, ¿y si con toda la propaganda, y si con esos delitos electorales que están quedando impunes, gana una opción? ¿Qué va a pasar en el país? Por eso me pregunto, ¿y si? Y como no quiero ser responsable de ¿y si hubiera? ¿Y si? Porque eso es en un tiempo imposible de conjugar. Hay que manifestarnos por una o por otra razón, pero que sea una decisión tuya, no de otra persona, no a cambio de, no porque las mayorías
sino que hagamos una conciencia. Recordemos, quien está en el poder hoy es de un color, mañana puede ser de otro color, pasado mañana puede ser de otro color, pero si el Instituto Nacional Electoral existe y tiene toda la posibilidad de darnos este marco de confianza, de tener procesos electorales ciertos, de tener procesos electorales legítimos, vamos a poder ver una alternancia y vamos a poder ver esa democracia de tolerancia, de diálogo, de debate político. Pero si destruimos a quien ha creado todo el marco institucional de seguridad para los derechos políticos electorales de los ciudadanos, créanme que habremos dado no un paso, sino miles de pasos de lo que se ha logrado en nuestro sistema electoral mexicano. Por eso yo sí, en este momento les convoco a que participen por una o por otra opción. ¿Por qué? Porque es necesario y porque, insisto, nuestra boleta no es revocación de mandato. Nuestra boleta contiene las dos figuras, una de las cuales no está en el marco jurídico de nuestro país. Sin embargo, imagínense si se llega a esos porcentajes. Y puede ser posible. Y puede ser posible porque ya vimos toda la propaganda, tanto impresa, en bardas, en espectaculares, todo lo que se está llevando a cabo y no hay ningún detenido. Entonces, por eso sí es posible, porque se está actuando en la impunidad. Por eso sí es posible que una de las opciones sí llegue a conformarse. Y entonces estamos hablando de que se echarán a andar los mecanismos para aumentar el periodo de nuestro poder ejecutivo federal. Y ojo, muy importante, esta ley es la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esperemos que si es que hay una reforma electoral y si es que esta reforma electoral es a conciencia y en favor del ciudadano en su sistema electoral, esperemos que sea una ley general de revocación de mandato para que opere en todas las entidades federativas. Vuelvo a insistir, y si mejor nos ponemos las pilas y salimos a emitir nuestra opinión, sea en un sentido o en otro, mejor, ¿no? Gracias.